Muy buenos días, un saludo muy especial del programa Jornada Escolar Complementaria, alianza estratégica que tenemos entre la Facultad de Educación de nuestra Universidad de Antioquia y la Caja de Compensación Confenalco Antioquia. Para nosotros es un verdadero placer estar con todas las instituciones del departamento de Antioquia, nuestros docentes, nuestros profesores, nuestros padres de familia en territorio. Esta primera charla, que tiene que ver directamente con el acompañamiento familiar en los procesos de aprendizaje, hace parte de 3 charlas que estaremos desarrollando durante esta semana de receso escolar. Las siguientes charlas serán el miércoles y el próximo jueves. La charla del miércoles, los objetivos del desarrollo sostenible en clave regional, y del próximo jueves tendremos el aprendizaje basado en problemas como metodología transformadora del aula de clase. Estas charlas van dirigidas completamente a nuestro equipo de instituciones que están participando en la jornada escolar complementaria, como decimos, de Confenalco y la Universidad de Antioquia, en la línea de fortalecimiento de áreas obligatorias y fundamentales. Estamos de 11 a 12. Hoy contamos con la valiosa presencia de la profesora Sandra Clavijo. Ella nos acompañará en la temática acompañamiento familiar en los procesos de aprendizaje. La profesora Sandra Clavijo, Sandra Juliet Clavijo Zapata, actualmente es la directora de la licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Católica Luis Amigó, licenciada en Educación Especial, especialista en Gestión Educativa, magíster en Desarrollo Infantil y es candidata a doctora en Educación. Además es comisionada de la CONACES, docente e investigadora actualmente clasificada en la categoría Junior en Ministerio de Ciencias de Colombia. Entonces, la profesora Sandra Clavijo desarrollará su temática durante 45 minutos y al final miraremos qué preguntas tenemos de los asistentes y participantes y conversaremos sobre esas temáticas. Profe Sandra Clavijo, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Carlos. Muy buenos días. Gracias a todos y gracias de verdad a esta alianza entre Confenalco y Universidad de Antioquia por la invitación. Es para mí un honor poder acompañarlos en una charla que es respuesta de uno de los objetivos de mi tesis doctoral. Entonces, a la Universidad de Antioquia agradecerle infinitamente por el apoyo y a la Secretaría de Educación de Medellín también por el apoyo que me han brindado para llevar a cabo el trabajo de tesis doctoral y por ende poder tener hoy este tema tan interesante de que conversarles sobre la importancia del acompañamiento familiar en los procesos de aprendizaje de los niños a nivel de la infancia. Entonces voy a compartirles pantalla. Como ha dicho el profesor Oscar, voy a estar desarrollando la temática. Sabemos que estamos conectados a través de diferentes redes, Facebook, entonces preguntas o inquietudes que puedan surgir las pueden dejar en los comentarios o tendremos un espacio al final de la charla si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que podamos hacer frente a este conversatorio que hoy haremos sobre la importancia de los estilos educativos de nuestras familias, de cómo nosotros acompañamos a nuestros hijos, y esto cómo repercute o cómo incide realmente en los procesos de aprendizaje en la escuela. Para poder, digamos, iniciar, primero es hacernos una pregunta como padres, como cuidadores. A veces pensamos en la responsabilidad de la crianza como si fuese una responsabilidad única de la mamá, del papá, pero en la crianza de los niños, en el acompañamiento familiar, tenemos todos responsabilidades. Todo el adulto que esté alrededor de ese chiquito, de ese niño, de esa niña, tiene una responsabilidad completamente ética, moral, de desarrollo, una responsabilidad social para acompañar de manera adecuada o apropiada a ese niño o esa niña. Realmente esa responsabilidad es hoy, es ahora, no podemos pensar esto en el futuro, más adelante,
Realmente siempre hemos pensado que es por el futuro de los niños, pero realmente tenemos que pensar en el presente de los niños, de cómo estamos pensando hoy ese presente y cómo nosotros como adultos estamos acompañando a esa infancia. Entonces, preguntemos, ¿cómo acompañamos hoy a nuestros hijos? ¿Cómo los estamos guiando en ese proceso de aprendizaje? ¿Cómo los estamos guiando en ese proceso de llegar a ser ese adulto responsable, ese adulto feliz? Yo le he preguntado en mi trabajo y en mi proceso de académico investigativo a muchos padres de familia qué es lo que esperan de la crianza de sus hijos. Y los papás siempre preguntamos y contestamos, yo quiero que él sea un niño feliz, ¿cierto? Que sea un adulto, que sea un adulto responsable, que sea un adulto feliz, que sea un adulto que logre todos sus sueños, pero ante todo que sea un adulto ético, que sea un adulto que sea respetuoso, que sea atento, que realmente construya sociedad. Entonces, pensemos en esa expectativa que tenemos como padres y como cuidadores, ¿qué estamos haciendo hoy para lograr esas expectativas? ¿O será que estoy teniendo muy pocas expectativas o muy altas expectativas? ¿O qué es lo que espero de eso? Porque casi siempre nos preguntamos en esa pregunta, ¿a qué quiero que mi hijo sea cuando sea grande? Pero pocas veces nos preguntamos qué estoy haciendo yo como padre, como cuidador, para realmente lograr que mi hijo hoy sea feliz. No pensar solamente en ese futuro. Bueno, y ante esas preguntas, traigo aquí una situación a través de caricatura, a través de, hay situaciones de la vida que nos parecen caricaturescas, que parecen que fueran como solamente de caricatura, pero realmente son lo que vivimos a diario. Ante una pataleta de nuestros hijos, pensémonos ante una pataleta de nuestros hijos, cuando él nos pide, por ejemplo, que quiere un helado ya o que quiere un juguete. A veces, como padres, empezamos a dar respuestas como de este tipo. Ah, bueno, ven, mi amor, si tú te levantas o si haces esto que yo quiero que tú hagas, entonces te doy el helado. Como siempre queriendo tener una respuesta, dándole un estímulo, perdón, a los niños para que tengamos la respuesta que estamos esperando de ellos. O en otras ocasiones tenemos unos padres que, por ejemplo, ya van a otro nivel de lenguaje, de conversemos la cosa, de dialoguémoslo. Pero entonces, ¿cómo empezamos a descubrir qué tipo de papás son? ¿Cierto? Eh, Ustedes me dirán, Sandra, que empezaste a hablar sobre estilos educativos familiares, ¿sí? Nosotros hemos entendido el término de estilos educativos familiares inicialmente como pautas de crianza, estilos de crianza, así lo hemos escuchado. Seguramente algunos de ustedes ya habrán escuchado esta terminología. Hoy hablamos sobre estilos educativos familiares porque es el concepto que más se apropia a entender que nosotros, todas las personas tenemos y en nuestra familia empezamos a construir un estilo, una forma, una manera de conectarnos con nuestros hijos a través de nuestro rol de ser padres o cuidadores. Cardona dice, por ejemplo, que los estilos educativos familiares son estos estilos y patrones de conducta que los padres asumen frente a sus hijos y que van a repercutir en su funcionamiento psicológico y social. ¿Cómo lo entendemos entonces? Es aquella manera, son aquellas formas en las que yo me relaciono con mi hijo desde el rol de ser papá o cuidador y que van a influir significativamente en el desarrollo de ese chiquito, de esa niña, de ese niño a nivel psicológico, social. Pero yo, dentro de este proceso de académico investigativo, le agrego que no solamente incide en ese funcionamiento psicológico y social, sino que también incide significativamente en espacios de casa, en los espacios de casa y en los espacios de escuela. Y por eso entonces empezamos a identificar cómo son esos estilos educativos propios a través de qué, de cómo vivimos en casa nuestros espacios de hogar. Muchos de ustedes dirán, bueno, Sandra, entonces yo cómo me clasifico, cómo hago para saber qué tipo de papá soy, que ahorita lo vamos a ver. Pero para poder saber qué tipo de papá soy, o qué tipo de madre soy, o qué tipo de cuidador soy, porque ahorita nuestros contextos, nuestras familias
tenemos muchas abuelas, tías, incluso hermanos mayores que empiezan a asumir el rol de cuidador. Entonces, para saber qué tipo de cuidador soy y qué tipo de acompañante soy en esa infancia, tenemos que empezar a analizar primero nuestros espacios de hogar. Y esos espacios de hogar, cómo, a través de cómo vivo esos espacios de hogar, cómo se va a ver influenciado los espacios de escuela. Y por eso empezamos a identificar con muchos profes, aquí se nos van conectando profesores, empezamos a identificar los profesores en clases, que tenemos niños, que hay niños a los que les es más fácil hacer seguimiento de instrucciones, a los que les es más fácil tener niveles de atención mantenido sostenida, atención en cualquiera de sus niveles más óptimos o un desarrollo más óptimo de sus funciones ejecutivas, niños que son más autónomos, más responsables y que por ende tienen un mejor rendimiento académico. Y que muchas veces los profesores deciden, venga, este no es un asunto individual, es un asunto solamente que responda a un desarrollo cognitivo específico de ese niño o esa niña, sino que empezamos a identificar que hay algunas características familiares de ese niño o esa niña que realmente inciden en que ese niño tenga ese desarrollo de habilidades cognitivas y académicas diferentes. Y empezamos a decir, es que esto está pasando en casa y seguramente porque eso pasa en casa, este niño actúa de esta manera o su comportamiento se da de esta manera en el espacio de escuela. Entonces, ¿cómo identificamos en esta franja el estilo educativo familiar? En las rutinas de alimentación, cómo es en casa, por ejemplo, en los espacios de la comida, de las rutinas de sueño, cómo en casa está instaurado, por ejemplo, la norma, ¿cierto? Las rutinas, cómo se establecen en casa las rutinas, cómo se dan en casa, por ejemplo, los hábitos de autocuidado, cómo jugamos en casa. Entonces, estos papás y cuidadores, a través de estos espacios de hogar, es que van a ir a demostrar sus estilos educativos familiares. Y todavía no les he dicho cuáles son, pero ustedes van a empezar a identificar cómo acompañamos esos espacios de hogar y esos espacios de hogar se acompañan de acuerdo a mi estilo de padre. Ese estilo de padre, de madre o de cuidador, claro que es un estilo que no es que yo lo aprendo, ¿cierto? Como tal, sino que muchos papás, mamás, seguramente cuando dijimos vamos a ser papás, mamás, ay Dios mío, ¿cómo vamos a hacer esto? Aprendemos de que venimos de una historia, tenemos lo heredado, ¿cierto? La crianza del heredado es cómo me criaron a mí mis papás, cómo me criaron a mí mis cuidadores, y en unas ocasiones yo digo, yo tuve unos excelentes cuidadores, tuve una excelente crianza en mi infancia, yo quiero ser así, o por el contrario decimos, yo no voy a hacer lo que hicieron mis papás conmigo, no lo voy a hacer con mis hijos. Entonces allí hablamos de la crianza del heredado, pero también hay un asunto de la crianza de lo vivido. Entonces, cómo lo que yo haya vivido en mi infancia, en mi juventud, e incluso en mi relación de pareja, va a incidir en mi forma de criar y acompañar a mi hijo o a mi hija. Entonces, vamos a revisar cuáles esos tipos o estilos de crianza que puedo tener, estilos educativos familiares, cuáles podrían ser. A través de la historia se ha hablado de unos estilos educativos específicos que son, voy a adelantarme un poco, el estilo autoritario, el estilo permisivo, el estilo democrático. Digamos que a través de la historia siempre hemos hablado de esos estilos. Ya con las nuevas investigaciones, e incluso la que yo estoy desarrollando para Colombia, hablamos a través de la teoría de la doctora Vizquer de la Universidad de Valencia en España, de unos nuevos estilos educativos que vienen y se incluyen a los tres ya trabajados por Barney desde hace muchísimos años. ¿Y por qué se incluyen? Porque las familias y las personas hemos ido evolucionando y por como yo les decía a ustedes, tenemos algo que es la crianza de lo heredado, la crianza de lo vivido, y eso hace que hoy tengamos nuevas infancias, que hoy tengamos nuevas configuraciones de familia y que haga que también tengamos necesariamente unos nuevos estilos educativos que se han ido configurando a través de la historia de acuerdo a las formas de relacionarnos con los niños y las niñas. Eso sí,
no es que existan unos estilos educativos mejores que otros o buenos o malos, digámoslo así. Existen unos estilos educativos que pueden llegar a ser factores de riesgo para el desarrollo de la infancia, como también otros que se convierten en factor protector en el desarrollo infantil. Entonces, para que conozcamos esos estilos, vamos a hacer un ejercicio. Cada uno allí donde esté conectado en este momento o cuando vaya a ver esta presentación, va a leer esta historia y va a responder a esta historia con alguna de estas 5 opciones de respuesta. ¿Por qué? Porque cada una de estas opciones de respuesta nos va a dar una orientación a un estilo educativo específico. Esta es la historia de Baluna. Baluna está hablando con sus padres sobre qué le gustaría hacer cuando sea mayor. Y les dice que no piensa seguir estudiando cuando acabe el bachillerato. Ella piensa que no sirve para nada estudiar y que estudie lo que estudie, después tendrá que trabajar en lo que pueda, con un contrato poco remunerado. Sus padres le indican que el mundo cambia con rapidez y que la mejor riqueza que ellos le pueden dar es la educación. ¿Usted qué haría frente a esta situación? Entonces hay 5 opciones. Van a pensar ustedes individualmente qué podrían hacer frente a esta situación. Primero, una opción sería, no importa lo que ella piensa o diga, estudiar es obligación a su edad. ¿Qué podrían ustedes contestarle eso? Pues, no importa que Valuna pues piense eso, ella en este momento en su vida le toca estudiar, esa es su única obligación. Muchas veces hemos dicho eso a nuestros hijos, ¿cierto? Tu única obligación, en este caso, es estudiar. Suspendo un momentico. Los que tengan algunas dudas o inquietudes pueden ir escribiéndolas. Al final de la charla tendremos un espacio para estas preguntas e inquietudes. ¿Sí? Segunda opción, le ayudarán a estudiar todo lo que pueda y si no estudia, le ayudarán a encontrar un trabajo. ¿Cierto? Los papás podrán decir, no, yo prefiero sentarme con ella, venga, mi amor, yo le ayudo, vamos a ayudarte a estudiar, buscamos de pronto otra persona externa que hagamos tutorías, pero con tal de que termines de estudiar y en el momento que haya que buscar trabajo, te ayudaremos a buscar trabajo. Esa es otra opción que yo puedo tener como padre. Otra, intentarán persuadir a la alumna con argumentos claros sobre la importancia de la educación y que, por ahora, debe centrarse en sus estudios y aprovecharlos al máximo, sin crearse falsas imágenes del mundo del trabajo. O esta, no intentarán nada, pues no sirve de nada obligarla a estudiar. Tus papás también podrán decir, no, ¿para qué voy a molestar a la alumna? ¿Eso para qué la obligo a estudiar? No, no va a estudiar, no sirve de nada obligarla a estudiar. Ella verá qué hace. O otra opción es cuando llegue el momento decidirán entre todos lo que le parezca más adecuado, teniendo presente lo que Valuna piensa o siente. Entonces, como papás, ¿tú qué harías? ¿Qué harías frente a esta situación si fueras el papá o la mamá de Valuna? Piénsalo y ten esa respuesta, esa opción de respuesta en tu mente. Entonces, como les decía ahorita, no hay estilos como tal educativos familiares buenos o malos, solo que dependiendo del momento que estemos ocupando en este momento con nuestros hijos, de la situación que estemos viviendo con ellos, pues podríamos tener un estilo más representativo o podríamos presentar una mayor prevalencia o una mayor tendencia a un estilo educativo familiar específico, ¿cierto? Entonces, como les decía, María Mercedes Busquets en el año 2017 establece a través de su tesis doctoral en la Universidad de Valencia, España, que además de los 3 estilos educativos que ya conocíamos por medio de Barnum, de estilo autoritario, permisivo y democrático, además la autora Barnum tenía también el estilo negligente, pues ella lo descarta porque un estilo educativo más negligente es el estilo de un padre o madre que poco se involucra con la crianza del niño, por eso la palabra negligencia, pero a estos 3 le incluye el estilo sobreprotector y el estilo integral para dar respuesta a, digamos, a las nuevas formas de criar que se estaban dando en nuestra sociedad también. ¿Por qué? Porque hay unas nuevas infancias y hay unas nuevas configuraciones familiares. Vamos a ver cada uno de estos estilos, pero los vamos a ver más en función de cuál sería la característica
de estas familias, de estos cuidadores de cada uno de estos estilos, cuáles serían las características de los niños que crecen bajo la prevalencia de este estilo educativo familiar y lo más importante, que es a lo que nos lleva a esta charla hoy, cuál es la repercusión o cómo es la incidencia, más bien, de ese estilo educativo familiar en las actividades de aprendizaje o lo que llamamos en todos los procesos de aprendizaje en la escuela. Hay un videíto que tenemos, pero en este videíto, pues desafortunadamente solamente están desarrollados los 3 primeros estilos educativos de los que les hablé: autoritario, permisivo y democrático. Aún no el sobreprotector e integral, porque estamos apenas, por ejemplo, para Colombia, desde mi tesis doctoral, estamos desarrollando ya a nivel mayormente conceptual y teórico ese estilo educativo sobreprotector e integral, que está, digamos, que entrando como nueva clasificación de estilo educativo familiar, y para Colombia estamos haciendo a través de la tesis doctoral una caracterización de los estilos educativos familiares de los niños y las niñas que están inscritos en instituciones educativas de la ciudad de Medellín y sus corregimientos. Incluso, seguramente muchos de los que estén conectados hoy y de los que estén hoy con nosotros tuvieron la oportunidad de su institución ser una institución de aquellas de las que se seleccionó para hacer este estudio que hemos hecho desde el año pasado. Ya hemos finalizado el estudio en el estudio de validez empírico, lo finalizamos ahorita en el mes de mayo. Estamos ya haciendo el análisis para identificar cómo es la tendencia de crianza de nuestros padres en Antioquia. Entonces, seguramente, como les digo, muchas de sus instituciones educativas fueron invitados sus padres de familia para ser parte de este estudio y identificar en cuáles de estos estilos educativos familiares prevalecía su forma de criar. Pero entonces vamos a ver rápidamente el videito, el Reisio me colabora, y como les digo, en este video solamente tenemos los 3 estilos, pero ya pasaríamos a las consideraciones que tienen que ver, mentiras, Jason, vamos a dejarles, qué pena, vamos a dejar por el tiempo, se me fue el tiempo volando, vamos a dejar el videito en el chat para que lo puedan ver todas las personas, porque es un video muy ilustrativo. Yo ya sigo con la presentación, haciendo la clasificación, la especificación, porque es más importante que identifiquemos cada estilo educativo familiar, las características de los niños que crecen bajo ese estilo educativo familiar prevalente en su familia, y sobre todo las consecuencias e incidencias a nivel educativo. Entonces vamos a recordar ustedes que contestaron anteriormente en la pregunta, en la historia de Baluna. Para la historia de Baluna y la respuesta que de pronto algunos papás hayan dicho, no, no importa lo que ella piense o diga, sino que estudiar es tu obligación es la obligación para su edad. Esta está orientada, esta respuesta se orienta más a papás, mamás o cuidadores que tienen un estilo educativo familiar más autoritario. ¿Qué es un estilo educativo autoritario? Son aquellos padres que usan en su gran mayoría la autoridad como forma de control, ¿cierto? Recuerden que no podemos confundir autoridad con autoritarismo, ¿cierto? Aquí estamos hablando de un padre que es autoritario, que es hostil frente al cumplimiento de las normas, frente al cumplimiento de sus exigencias con su hijo, ¿cierto? Es ese padre que es rígido en su comportamiento, que dice, aquí se hace lo que yo diga porque yo soy el papá y punto, ¿cierto? Porque yo mando, o porque yo soy el que traigo la plata, la comida a la casa, o aquella mamá que constantemente hace verbalizaciones como la que manda soy yo, y se hace y se dice solo lo que yo quiero, ¿cierto? Entonces son esos papás fuertes con la norma, que son demasiado inflexibles frente a la norma, que muestran
algunas, en la mayoría de las ocasiones, basando sus castigos hacia o consecuencias de sus hijos desde el maltrato físico, desde el maltrato verbal. Normalmente, digamos que en esto que hablábamos de la crianza, de lo heredado, perdón, hablando con muchos papás, me decían, es que mi papá era de ese estilo, mi papá era el que daba una orden, pero la daba con la correa en la mano, por ejemplo, ¿cierto? Muy común en nuestra cultura antioqueña, en muchas ocasiones, de ser esa rigidez frente a la crianza o frente a esta, digamos, paternidad excesiva, ¿cierto? Entonces, estos padres son aquellos que también ejercen el poder que consideran tienen para afirmar su condición, ¿cierto? Entonces, como yo soy tu papá y yo soy tu mamá, entonces eh, aquí la norma solamente es la que yo digo. Esa es como la característica específica de los padres con este estilo educativo autoritario. ¿Qué pasa con los hijos que nacen y que se crían bajo la tendencia o prevalencia de sufrir en la casa, ¿cierto? Son aquellos hijos que demuestran falta de autonomía personal y creatividad. Esto, digamos, esto se los estoy diciendo porque no es que nos lo inventamos, sino que los estudios nos han demostrado que en la mayoría de las ocasiones los niños presentan este tipo de características en su desarrollo. Entonces demuestran falta de autonomía personal y creatividad. Recuerden que si yo veo de padres que todo el tiempo me han dicho qué es lo que tengo que hacer, cómo lo debo hacer. Y es así como ellos lo digan, poco he tenido oportunidad de tomar mis propias decisiones, de poder identificar cuáles son las consecuencias a mis propias decisiones. Entonces son niños con baja autonomía, ¿cierto? Que les va a costar tomar decisiones por sí solos, que les va a costar crear soluciones ante situaciones, problemas. Entonces, por eso hablamos de baja creatividad también. Eso hace que siempre vayan a depender de lo que ese papá o mamá o cuidador bajo un estilo educativo autoritario les diga que haga. Entonces, son niños también que van a presentar una menor competencia social, van a presentar dificultades en el relacionamiento con el otro, en el iniciar nuevas amistades, porque, bueno, aquí trato de traerlo muy resumido, pero son niños que también van a tener dificultades en confiar en el otro. ¿Por qué? Porque para él, pues casi siempre desde pequeño, la única palabra verdadera, real, es la de ese papá o esa mamá o ese cuidador, independiente de lo que ese papá, mamá o cuidador hayan dicho. ¿Por qué? Porque siempre ha crecido con que es él el único que tiene el poder o la autoridad para manifestar cualquier tipo de situación. Ese padre, ese madre, ese cuidador. Son niños también que presentan una baja autoestima, por ende son también altamente sugestionables. Hagamos esto, tus papás no se van a dar cuenta, entonces van a ser también niños que intentan ocultar muchas de sus realidades a esos padres por el temor a la consecuencia que tenga el que esos padres se enteren de que de alguna situación, sea buena o sea mala, porque recuerden que identifican solo el poder en papá o mamá. Y entonces también son niños que pueden ser poco tenaces, ¿cierto? Altamente temerosos frente a lo que pueda ocurrir. Entonces se manifiestan constantemente con los profesores. Ay, es que eso no se lo podemos decir a mi mamá, eso mi mamá mejor que nosotros. Entonces los niños que a la larga van a empezar a ocultar situaciones que puedan estar viviendo por el temor a la respuesta que puedan obtener de sus padres. ¿Qué pasa entonces en la escuela? Los profesores, esto cuando hablamos de las consecuencias en la escuela, son ya conversaciones que hemos tenido con los docentes y que después de identificar estilos educativos familiares muy marcados como el autoritario, los profesores también empiezan a manifestar características comportamentales de esos niños y empiezan a decirnos, es un niño completamente oposicionista a la norma. Independiente de que estemos hablando aquí, recuerden que estamos, yo les decía anteriormente,
Aquí la valoración que estamos haciendo de este proceso de aprendizaje, el acompañamiento del proceso de aprendizaje, es independiente de las características individuales de ese niño, de sus características cognitivas o si tiene un diagnóstico o no. Pero los niños que son hijos con padres con una alta tendencia de estilo educativo autoritario han demostrado que son niños en la escuela que constantemente se ponen a la norma, que se ponen a esa maestra, al rector, al coordinador, que le esté, digamos, dando una norma o que esté influyendo una norma. ¿Pero por qué puede pasar eso? Pues claro, en casa no puedo ser para nada posicionista desafiante. Tengo el rol de mi padre o mi madre o mi cuidador altamente autoritario que no genera, que no me posibilita hacer una conversación y un diálogo a esa norma, pero en la escuela de repente hay un poco más de flexibilidad. Aquí sí puedo yo demostrar que yo soy el que puede tener el poder en la norma. Entonces voy a irme en contra de aquel que me demuestre lo contrario. Y en este caso sería la docente o el coordinador o el rector que me van a imponer una norma. Pues no, pues aquí no, aquí hago lo que yo realmente quiero. Son niños que tienen, recuerden que decíamos que tienen una baja competencia social, por ende van a tener bajas destrezas comunicativas, van a tener dificultades en las actividades comunes, los juegos comunes. Son niños que quieren imponer digamos, sus reglas y sus normas en los juegos colectivos. Son esos niños que empiezan a identificarlos los profesores como este es el líder como un poquito problemático, que es el que dice, ella juega, este no juega, y el que casi que incita a otros compañeros a que no jueguen con algún grupo de amigos. Eh, Tienen gran reserva ante los agentes de socialización externos. Entonces, un profesor, el psicopedagogo en la escuela, el coordinador de convivencia se acerca de cómo te podemos apoyar, son escasamente comunicativos frente a lo que sientan, piensen y tienen un muy bajo autoconcepto académico. Entonces, siempre van a decir, yo no soy capaz. Recuerden que eso lo escuchan en casa muy constantemente, es que usted no sirve de pronto para nada. Cuando lo han castigado desde el autoritarismo, constantemente pueden haberle dicho, es que eso se sabía, es que usted no va a ser capaz de ganar este año, pues, es que usted no sirve para nada. Entonces, eso repercute significativamente en su autoconcepto académico. Cuando tenemos un niño con bajo autoconcepto académico, el logro académico también va a ser mucho más bajo. Y eso que se va convirtiendo en un círculo. Entonces, abajo el logro académico, bajo autoconcepto académico, y se convierte en un círculo sin poder reflejar. Vamos con el estilo educativo democrático. En este estilo educativo, que ya sí lo hemos escuchado mucho más, es un estilo educativo, digamos, que se ha convertido a nivel, pues, como del tiempo, en referente, en que muchos padres quieran dar respuesta a un estilo que es un poquito más negociador, que es un poquito más de, vamos a ser más democrático, como su palabra lo dice, las decisiones que tomemos en familia. Eh, es un estilo educativo que busca esa negociación de entrada, una negociación entre papá e hijo, pero ojo, no una negociación tan horizontal que nos lleve a otro estilo que es el que vamos a hablar más adelante, sino una negociación realmente vertical. Ya, yo con los papás hablo mucho de esto porque los papás hemos caído en una trampa muy peligrosa. Y es en una trampa en la que pensamos que intentamos ser muy democráticos, pero nos vamos muy al extremo de la democracia, en donde ya es el niño el que toma las decisiones en casa y el que casi que impone las normas dentro de las casas. Y no se trata de eso. Este no es el estilo educativo democrático. No sé en qué momento de pronto se nos ha confundido, pero yo sé que los papás no lo hemos hecho de manera malintencional, sino que tenemos que saber que hay que marcar ciertos límites y de eso se trata el estilo democrático. Una relación bidireccional pero jerárquica. ¿En qué me refiero yo a lo jerárquico? En que no podemos perder en la relación bidireccional nuestro rol de padres ni de cuidadores.
porque nos hemos ido ya al extremo. Entonces, por intentar ser muy negociadores, nos estamos convirtiendo en los mejores amigos de nuestros hijos. Y yo qué les digo a mis papás y a mis mamás cuando trabajo con ellos, nosotros no somos los mejores amigos de nuestros hijos, nosotros somos los papás, las mamás o los que cuidamos y somos responsables de la crianza. Pero en el afán de ser los mejores amigos de nuestros hijos, entonces empezamos a ceder en ciertas normas, como por ejemplo las salidas a rumbear. A veces incluso mamás me han contado, yo prefiero irme a rumbear con ella, porque es mejor. Entonces la mamá, muy contenta, ella cree que está haciendo muy bien, pero entonces la mamá vuelve a tener 15 años, la mamá vuelve a tener 16 años, pero ella está convencida de que es que yo soy la parcera de mi hija y pues tratamos de ser los amigos de nuestros hijos, pero no podemos ser los mejores amigos de nuestros hijos. Habrán situaciones en las que su hijo o su hija va a necesitar de su mejor amigo, que tenga su edad, con la que va a conversar de asuntos, que seguramente no va a tener tanta confianza de hablarlos con usted, pero que usted como papá o mamá va a darle la tranquilidad y la certeza de tener un estilo educativo tal que le posibilite a tu hijo o a tu hija tener la confianza de hablar las cosas, ¿cierto? Pero que no sobrepasemos ese límite, porque entonces ya perdemos esa autoridad, no la autoritarismo, sino la autoridad como padre. Entonces, no se trata de irnos al extremo con el estilo democrático. El estilo democrático es un estilo, vuelvo a insistir, de una comunicación muy bidireccional, pero jerárquica, en la que se reconocen los roles, desde el rol de ser padre, el rol de ser mamá y el rol de ser hijo. Y quien establece los límites es papá y mamá, ¿cierto? Pero que hay unos niveles equitativos de control y afecto, hay un establecimiento claro de las normas, en las que las normas, si bien tienen una construcción colectiva familiar, quien termina teniendo la decisión final de la norma porque tiene un pensamiento más equitativo de ese nivel de control que debe tener es el papá o la mamá, ¿cierto? Aquí pues, es una crítica que hacemos desde la teoría a lo que yo les mencionaba, que no nos vayamos al extremo de que los padres hoy no son amigos, pero sí es un estilo educativo en que los padres respetan la autonomía del niño, utilizan el razonamiento y la negociación, tienen en cuenta los deberes y derechos tanto de ellos como los de sus hijos. Y lo que les hablaba de la reciprocidad práctica, sin olvidar esa jerarquía. Eh, Muy importante el razonamiento, muy importante la negociación, pero ojo, una invitación, si ustedes empiezan a identificar en este estilo educativo familiar, si ustedes contestaron a esta pregunta de Valuna, cuando llegue el momento decidirán entre todos lo que les parezca más adecuado teniendo presente lo que Valuna siempre piensa, ojo, piénsese, bueno, yo soy de este estilo, de este tipo de estilo educativo, pero tengo que tener cuidado con esos límites, tengo que tener cuidado de no ser la mejor amiga de mi hija, o de mi hijo, pero sí tener una comunicación muy bidireccional y tener claro el establecimiento de las normas y cuáles son los límites para el establecimiento de ellas. ¿Qué consecuencias tenemos en los niños con estos padres, con esta tendencia de estilos educativos? Son socialmente interactivos, poco susceptibles de ser influenciados, son niños más seguros de sí, son niños que tienen una confianza en sí mismos más alta, porque en casa también empezó a aprender que pueda confiar en sí mismo. Produce en general efectos positivos en la socialización, son niños que fácilmente pueden hacer amigos, son niños que fácilmente se comunican con sus profesores en el colegio frente a una situación de, profe, venga, este examen no nos pareció justo por esto y esto. Recuerde que viene de padres muy negociadores. Entonces, ese modelamiento comportamental se aprende. Entonces, en esa negociación constante que ha estado con sus padres, aprende a ser también negociador en la escuela. Y ven, profe, ¿por qué no hacemos mejor esta actividad y no esto, cierto? Entonces, casi que empezamos a identificar ese tipo de niños con altas competencias en sus desarrollos sociales, más índices de autoestima más alto y por ende bienestar psicológico. Entonces, pensémoslo ya en la escuela, son niños con una mayor interacción con sus compañeros, generan hábiles relaciones con sus iguales, son más independientes para la realización de sus actividades escolares,
tienden a mostrarse mucho más cariñosos. Recuerden, hay un equilibrio, afecto, responsabilidades en casa, entonces también empieza a evidenciarse ese equilibrio en la escuela. Niños que pues poco van a faltar con las actividades, son niños que poco van a faltar con llevar alguna actividad que tengan que llevar, que la cartulina, que tenían que comprometerse con esta tarea. Entonces son niños que los profesores empiezan a identificar, mira, estos papás son de este estilo y realmente esos niños cumplen con estas actividades escolares sin ningún problema. Son niños con mayor confianza personal, entonces son los profesores les llaman niños un poco más ajustados a la norma, ¿cierto? Socialmente competentes, con mayor desempeño escolar y claro, hay un mayor nivel de autoestima en cada uno. Por lo contrario, si otros papás de pronto pensaron, no, yo no voy a intentar nada, a Evaluna, si yo fuera la mamá de Evaluna, no haría nada, no sirve de nada obligarlo a estudiar. Estamos hablando de papás que tienen una tendencia a un estilo educativo más permisivo. Ese estilo educativo más permisivo, les voy a contar, esto es, para ustedes es noticia, es parte de los resultados que hemos encontrado en el estudio que estamos haciendo a nivel del doctorado, y es que en Antioquia encontramos baja tendencia, baja prevalencia de este estilo. En el doctorado identificamos que son pocos los padres de familia que digamos, se sienten representados con este estilo educativo familiar. El porcentaje es muy bajito de los padres de familia que alcanzamos a encuestar. Entonces, es un estilo educativo en el que los padres se caracterizan por ser extremadamente, como su nombre lo dice, permisivos. Dejan que vaya pasando la crianza, lo que el niño quiera, mi amor, si tú quieres, si tú lo deseas de esa manera, ¿qué te parece? Son esos padres que, por ejemplo, tú lo escuchas diciendo, es que él no fue a estudiar porque no quería profe, entonces yo no lo iba a obligar. Profe, es que no fuimos al paseo porque él no quería meterse en la piscina, entonces no, que yo no quiero obligar a mi niño porque le genera un trauma, ¿cierto? Pero son esos padres que manifiestan este tipo de conversaciones o de expresiones, perdón, cuando uno está conversando con ellos. Entonces, no, es que si a uno le gusta, yo no lo obligo, porque es que eso no está malo, porque voy a de pronto a generar un daño peor en su infancia, o ese es uno de los tipos. O el otro extremo es que el papá dice, a mí no me importa, yo me dedico a trabajar todo el tiempo, entonces no tengo tiempo de estar prestando atención a lo que él quiere o no quiere hacer. Entonces, en los padres permisivos, por lo general, en lugar de controlar algún tipo de... Acuérdense que ya vimos al que controla en exceso, que es el autoritario, al que tiene un control equilibrado, que es el democrático. Ahorita estamos hablando es que aquí no hay ningún tipo de control, y en vez de ese control usan el afecto y la participación constante en sus hijos. Su objetivo es no usar el castigo y el control para nada, pues el castigo no entra en ese lenguaje, pero no solo el castigo como castigo, sino que no hay consecuencias a lo que el niño haga o deje de hacer. Si estudió bien, si no estudió también, y si comió bien, si no comió también. Entonces no hay ningún tipo de consecuencia frente a la actitud del niño presente, poca o ninguna restricción, el amor es completamente incondicional, los papás no son exigentes en cuanto a la madurez que deben exigir y la responsabilidad que se debe exigir para la edad que tenga el niño, porque a mí me ha pasado, me ha tocado con padres de familia, ¿no? Es un niño, él no, mi niño profe todavía no puede, ponerlo a lavar ropa en la casa, no hay riesgos, profe. Mamá, ¿y usted tiene lavadora en su casa? Sí, claro. Pues, pero no ya ni siquiera la ropa a la cesta de la ropa sucia. Ay, no, es que el niño tiene mucho que estudiar y yo prefiero que se dedique a estudiar. Y yo, bueno, vamos a mirar cuántos años tiene su hijo, su niño. Profe, él tiene ya 17 años, ¿cierto? Entonces, yo a veces me pregunto con este tipo de estilo, son esos estilos de pronto como papás que a veces
intentamos en ese ejercicio del acompañamiento parental, de tener todo a mi hijo de pronto a su bien o pensando en su beneficio, pero no vamos a ese exceso, ¿cierto? Que no hay ningún tipo de exigencia de acuerdo a la edad que tiene, ¿cierto? Sino que yo como papá voy empezando a establecer unas exigencias y unas responsabilidades dependiendo de la edad de mi hijo, pero aquí no lo hay, no hay esa claridad. Bueno, no son sensibles son muy sensibles, eso sí, los papás son muy sensibles hacia las necesidades de su niño y están constantemente pues atentos a las necesidades. ¿Cuáles son las consecuencias en el niño? Los niños tienden a ser agresivos, rebeldes, así como socialmente ineptos, indulgentes e impulsivos, pueden llegar a producir efectos socializadores negativos en los niños respecto a conductas agresivas y el logro de la independencia personal. Entonces, estas autoindulgentes son niños que han crecido de pronto en esa tentación de yo me merezco, es que yo me lo merezco, es que, profe, ¿y si hago esto, qué me van a dar? Profe, ¿y si termino una tarea que me dan? Siempre quieren tener algo a cambio, ¿cierto? Siempre quieren recibir algo a cambio. Bueno, las consecuencias en la escuela son dependientes con altos niveles de conducta antisocial, con bajos niveles de madurez y éxito personal, totalmente dependientes a lo que hagan por mí, ¿cierto? Si me hacen bien y si no también, ¿cierto? Porque es que esa es la relación que he tenido con mis padres. Sufren de baja autonomía, baja habilidad de autocuidado personal, baja habilidad social, también sufren de ansiedad reflejada por la inseguridad social y constantemente las profesoras me han manifestado, son niños que constantemente se levantan, están haciendo alguna actividad, profe, voy bien, sí está bien, profe, ¿cómo voy? Profe, necesitan constantemente estar recibiendo la aprobación del adulto, y en este caso la aprobación del profesor. Y cuando tienen una nota negativa, son niños frustrados, que se frustran inmediatamente ante esa negativa. Entonces, presentan esta característica a nivel de procesos de aprendizaje. Ahora voy a hablarles de dos estilos que son completamente nuevos en la teoría, que son el estilo sobreprotector y el estilo integral. Primero, el estilo sobreprotector es aquellos papás que en la historia de Baluna preferirían ayudarle a estudiar todo lo que pueda y si no estudia le ayudarían a encontrar un trabajo. Entonces, es ese papá que antes llamábamos el papá helicóptero, ¿cierto? Que estaba constantemente ahí como un helicóptero dándole vueltas a su hijo, si está bien, si no está bien, completamente. Aquí se tienden a unir mucho entre el estilo permisivo y el estilo sobreprotector, pero hay unos límites muy marcados. ¿En qué sentido? Estos papás sienten que sus hijos no pueden desarrollar por sí solos un proceso de autonomía, un desarrollo autónomo en todos sus procesos. Entonces sienten que ellos son muy pequeños o no van a lograrlo. Aquí voy a hacer clara que hay asuntos también que pueden venir de historias, recuerden, historia personal de esa mamá o de esa familia, que de pronto hayan tenido pérdidas de niños previas, ¿cierto? Entonces, tener un hijo, por ejemplo, después de una pérdida, puede llevarme a tener una tendencia a ser una madre sobreprotectora. Las situaciones sociales también que estamos viviendo ahora, en las que nos da temor, y no es como en nuestra infancia que mi mamá me mandaba a la tienda y mi mamá no se angustiaba tanto pues porque yo fuera a la tienda sola. Ahora las situaciones y la vida social que estamos viviendo es una realidad social en la que no tenemos comunidades que protejan a nuestros hijos. Entonces, claro está que podamos como padres en muchas ocasiones tener una tendencia a ser sobreprotectores con nuestros hijos, porque es lo que más amamos y queremos. Pero aquí estamos hablando de un papá o una mamá o un cuidador que siempre presenta características sobreprotectoras a sus hijos y que no le va a dejar desarrollar una autonomía, que no va a dejar que haya una internalización de valores y de normas claras y que no deja que su hijo a través de sus propias experiencias viva las experiencias y sepa qué puede pasar con lo que hace, las consecuencias de sus actos. ¿Por qué? Porque no le permitimos ese libre desarrollo.
Entonces, al no permitirles el libre desarrollo como padres sobreprotectores, porque somos los papás que va a ir a patinar, entonces, claro, hay asuntos de protección, los normales que debe tener, pero estos son papás que se extralimitan. Entonces, adecúan la pista para que él pueda patinar. Entonces, no, que no haya más niños patinando, que solamente sea mi hijo el que esté patinando. Además del casco, las rodilleras, que es lo obligatoriamente lo normal que debe tener el niño, entonces le conseguimos otro protector, el bozal, como si el niño fuera a la guerra, pues porque esto se tiene que proteger. O sea, quiero que me entiendan con los ejemplos que les estoy dando, ¿cierto? Entonces no van a permitir que esos niños vivan las experiencias que tienen que vivir, que se tienen que ensuciar, que se tienen que de pronto una caída normal en el patín, pero si todos sus protectores obligatorios, pues no va a pasar a mayores, pero que aprendan de, ¿cierto? Son los padres que enfatizan en el cariño, en el amor, la protección, el calor hacia sus hijos, manifestaciones de aprobación y alabanza siempre. Entonces, pintó una raya, la mejor raya que han pintado en el universo. Ya tenemos el futuro Leonardo da Vinci en casa, ¿cierto? O sea, a veces nos exageramos con ese tipo de cosas. O sea, también no nos podemos ir tan al extremo. Entonces, estos son los tipos de papás sobreprotectores. ¿Qué pasa con los niños? Hay menos rendimiento en componentes de empatía, desempeño emocional en general. Son niños que se quedan nerviosos, que todo el mundo tiene que estar disponible, que si habla con la profesora y le dice, profe, es que yo quiero hacer eso ya, lo tengo que hacer ya, y que no acepta, que la profesora le dice, no, es que en este momento no lo vas a hacer. Y entonces presenta la pataleta, presenta el malestar o conductas defectivas en el aula de clase. Son niños con un autoconcepto negativo. ¿Por qué? Pues que yo no he dejado nunca hacer nada, yo no digo no para nada hacer. Entonces, yo para qué soy bueno, yo no sé hacer nada. Entonces, o que cuando le preguntamos algo en el colegio, inmediatamente busca la aprobación de la mamá si está ahí, ¿cierto? Estas mamás sobreprotectoras son las mamás que se nos quedan en las cafeterías de las instituciones y que cuesta mucho decirle, mamá, ya, vete para tu casa, el niño va a estar aquí tranquilo, ¿cierto? Yo creo que muchos de ustedes han vivido este tipo de mamás en las instituciones educativas. ¿Qué pasa en la escuela? Entonces consiguen hijos dependientes de la aprobación y supervisión del adulto constante y que son altamente exigentes y demandantes porque se creen merecedores. Y por último, el estilo educativo integral, voy a hacerlo lo más rápido posible porque ya se me fue un poquito el tiempo. Son aquellos padres, este es un nuevo estilo educativo que trata de ser más integral en el manejo de la norma, tener casi que un poquito, yo diría que es casi un poquito de lo positivo en cada uno de los otros estilos educativos. Este estilo busca más bien intentar persuadir a Baluna, la historia de Baluna, con argumentos claros sobre la importancia de la educación y que por ahora debe centrarse en sus estudios y aprovecharlos al máximo sin crear falsas imágenes del mundo del trabajo. Son papás mucho más realistas, son papás que si bien negocian, hablan, conversan y que utilizan el diálogo como forma de negociación con sus hijos, también son papás que marcan y dicen, bueno, si bien entendemos lo que tú estás sintiendo y contando, pero igual esto es lo que vamos a decidir como familia y esperamos que tú apruebes eso sin ningún tipo de dificultad, porque no tendrías por qué tener ningún tipo de dificultad para aprobarlo. Tienen las premisas de tener equilibrio entre la libertad y responsabilidad, ¿cierto? Si bien yo entiendo que tú eres un muchacho de 17 años y quieras tener este grupo de amigos y quieras salir frente a este grupo de amigos, con este grupo de amigos, pero también tienes una responsabilidad y tienes que cumplir para esas responsabilidades y el cumplimiento de las responsabilidades hace que también seas merecedor de esa libertad entre la funcionalidad de nuestros roles dentro de la familia. Hablamos de la economía y el optimismo, es la economía cuando manejamos el tiempo en familia, las rutinas, el saber que nosotros lo podemos hacer, lograr, que eres una persona que eres capaz de hacer las cosas bien. Buscan alojar a los niños con la finalidad de que estos crezcan con seguridad en sí mismos, con autonomía y motivación para conquistar sus objetivos, pero elogian lo que realmente hay que elogiar. No como pasaba con el sobreprotector que se elogia cualquier cosa que hace el hijo, que sería normal para su edad, sino que elogian lo que realmente consideramos un valor agregado.
se sienten comprometidos en el rendimiento, en el logro de sus hijos, que entienden que la educación que deben ofrecer a sus hijos es una inversión a futuro. ¿Qué pasa con los hijos? Entonces, son niños que crecen con mayor seguridad en sí mismos, autonomía y motivación para conquistar sus metas y fomentan la creatividad y la inteligencia emocional como el pensamiento crítico. Por ende, vamos a tener hijos de padres con un estilo educativo integral, que son niños más que se autorregulan con mayor facilidad, que tienen mayor autonomía y que hacen un énfasis en sus procesos de imaginación y creatividad. ¿Por qué? Porque han tenido padres que creen en ellos, pero que también les han demostrado que de acuerdo a eso que esperan de ellos para esa edad que tienen, lo pueden hacer y lo logran. Entonces son niños mucho más seguros de sí mismos y con mejor autoconcepto. Este es el último estilo educativo, es un estilo que estamos, digamos, procurando a través de programas de formación en competencias parentales, invitar a los padres a tener un estilo mucho más, desde estas competencias parentales, mucho más integral y que sea mucho más positivo como factor protector para nuestros niños y nuestras niñas, porque no solamente el objetivo es tener una infancia feliz, sino que podamos tener una realidad y un presente con unos niños que estén tranquilos en sus instituciones educativas, que estén también tranquilos en su infancia, pero que más, y en su casa, sino pero que más que todo, que sean niños que se sientan que están ante adultos, que son realmente una comunidad protectora para ellos. Muchas gracias. Ya terminé. No sé si alcanzamos a abrir espacio para las Muchas preguntas. gracias, profe Sandra. Muy completa su disertación. Tenemos preguntas de Holman David y de Isabel Cristina Taborda. ¿Podemos habilitarle, Jason, por favor, a Holman David el micrófono para que nos cuente su inquietud? Claro que Hola, sí, ya en estos momentos Holman ya puede abrir el micrófono. buen día, Holman. Hola, Holman. ¿Estás ahí? Hola, ¿me Hola, escuchas? ¿cómo te va? Bien. Mi pregunta era qué problemas podían sufrir los niños que eran formados con unos padres muy estrictos o sobreprotectores, como por ejemplo falta de atención o, o que al final cuando llegaran a la vida adulta de pronto no fueran capaces de ejercer cargos eh, que conlleven mucha responsabilidad, pero cuando tenía la duda ya eh, me explicaron cuando me explicaron los diferentes tipos de crianza. Hola, Jorma. Gracias. De todas maneras, si hay algo que tú preguntas y me parece súper interesante sobre la vida adulta, ¿cierto? Porque estábamos hablando de las, digamos, cómo incide en ese momento del escolar, ¿cierto? Del aprendizaje. Pero tú tienes allí una pregunta muy interesante. ¿Cómo repercute, por ejemplo, un estilo educativo familiar sobreprotector en un futuro adulto que se tenga que enfrentar a una responsabilidad como el manejo de personal, por ejemplo, o actividades que requieran mucha responsabilidad? Si yo me crié toda mi infancia con un estilo educativo sobreprotector, con una alta prevalencia de estilo educativo sobreprotector, claro que voy a ser un adulto que voy a estar muy inseguro del proceso que tenga que llevar a cabo frente al manejo de otro ser humano, de otra persona. Porque todo el tiempo tuve otra persona que estaba guiando y orientando qué tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer, y no tuve la oportunidad de enfrentarme a realidades o situaciones que me hiciera tomar decisiones conscientes y que supiera yo qué consecuencias tenían esas decisiones que tomaba. Entonces en la adultez voy a ser una persona adulta que me va a costar tomar decisiones, y si tengo un puesto de cargo importante, pues eso es una de las principales características que debería de tener, o de principales habilidades, pero me va a costar tomar decisiones, voy a ser insegura frente a esa toma de decisiones,
y voy a querer siempre tener la aprobación externa a las acciones, comportamientos, decisiones que tome en el cargo que esté. Entonces, seguramente no va a ser muy fácil tener cargos directivos, porque mi personalidad va a tener que me cueste tomar esas decisiones, por ejemplo, en momentos difíciles. Y gracias por la pregunta. Ok, gracias. Muchas gracias, Holman. Isabel Cristina Taborda nos decía que ocurre mucho que a veces los papás imponen a los estudiantes, a los niños, a los chicos, lo que ellos tienen que estudiar de acuerdo con el gusto de los padres, profe. ¿Usted qué anota ahí alrededor de eso? Sí, desafortunadamente, digamos que todavía hay mucha presión desde la presión social y familiar con relación a porque los padres seguramente lo piensan es que será bueno para mi hijo, ¿cierto? Que es lo mejor para mi hijo. También viene, como les decía, y he hablado mucho de este término de la crianza del heredado y la crianza de lo vivido. Casi siempre ocurre que los papás quieren que sus hijos, por ejemplo, estudien lo que ellos también estudiaron, y si fueron exitosos laboralmente con esa carrera, pues piensan que su hijo también pueda ser exitoso desde allí. Entonces, desafortunadamente, todavía hay papás que sienten temor frente al fracaso laboral de sus hijos y por eso tienden a hacer estas imposiciones. Yo creo que ahí es la invitación a esos papás y a las mamás y a las familias, es porque es pensar en el bienestar de ese hijo, de esa hija, y de sus intereses, sus motivaciones, sus gustos, en que pueda desarrollarse y pueda elegir un proyecto de vida en el que sea una persona, un adulto feliz y en el que pueda sentirse como un adulto realmente, digamos, desarrollado, feliz o que viva tranquilo, porque esa decisión es una decisión que es un proyecto de vida. Entonces, los papás allí tenemos que aprender a poder soltar y confiar en lo que hemos hecho en esa crianza, en esa infancia, en esa juventud, de que nuestro hijo pueda tomar la mejor decisión para él, no para nosotros como papás, porque la decisión realmente es para ese hijo, para su proyecto de vida. Muy bien, de acuerdo con todo lo que nos ha explicado la profe Sandra Clavijo con las preguntas de nuestros asistentes, pues queda claro que lo que se haga en la familia incide poderosamente en la forma en que los estudiantes, jóvenes, niños, se desempeñan en la institución educativa. La familia puede ayudar mucho con buenas prácticas formativas para que los chicos lleguen bien a las escuelas. El problema no es solamente de los maestros y de las instituciones educativas. La familia tiene mucho que ver en la forma en que educa a los estudiantes. Eso inequívocamente nos muestra que hay que establecer unas relaciones muy asertivas entre la familia y la institución educativa. Bueno, ya la institución educativa tendrá que pensar en sus proyectos con los padres de familia, pero eso queda muy claro. ¿Es cierto, profe Sandra? Así es una invitación a la formación en competencias parentales. Eso no es cierto de que ser papá es muy fácil y que mi hijo trae el manual de instrucciones debajo del brazo. También es reconocernos como sujetos que tenemos que aprender en el día a día el hecho de ser papás y mamá, y que tenemos que responsablemente como papás, mamás o cuidadores buscar estrategias y aprender sobre tener buenas competencias parentales. Y esa es mi invitación a todas las instituciones educativas, formemos a nuestros papás también en competencias parentales. Muy bien, entonces damos por finalizado acá esta primera charla. Recuerden que esta charla ha sido posible gracias a la Alianza Estratégica Confenalco Antioquia, Universidad de Antioquia, en el marco de la Jornada Escolar Complementaria, línea de fortalecimiento de áreas obligatorias y fundamentales. Les agradecemos mucho por su asistencia. Profesora Sandra Clavijo, ha sido un placer compartir con ustedes. Muchas gracias.
Para mí es un placer. Muchísimas gracias de verdad a todos. Un Que abrazo. estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta Padres luego. de familia. Chao.